Siempre sean dadas muchas gracias a nuestro buen y bendito y eterno Dios. Vamos a leer la palabra del Señor que se encuentra en el libro del Evangelio según San Juan, en el capítulo 13. Vamos a leer dos versos que son el verso 34 y el verso 35. Juan, capítulo 13, verso 34 y 35. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Dios nos bendiga a través de esta lectura de la palabra. Amén. Sabemos que los mandamientos en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Éxodo capítulo 20 nos habla de los mandamientos del Señor. Pero además el Señor los simplificó en cierta medida en cuanto a la escritura, lo simplificó en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, ¿cierto? Y el segundo será algo similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el Señor aquí da otro, ¿cierto? O lo amplifica un poco, podríamos decirlo, que dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Y esta es una palabra que sin duda cada uno de los que me está escuchando en este día, podremos decir, en circunstancias es fácil amar o es fácil respetar, pero no en todas las circunstancias. Y es ahí donde entra el mandamiento o el mirarnos hacia adentro y ver de cuántas cosas el Señor nos ha perdonado, y de esa misma manera tenemos que volcarlo hacia los demás, porque es fácil amar a los que nos aman y a los que nos dan favores, pero difícil es amar a aquel que nos aborrece, aquel que nos persigue también, aquel que nos ultraja, lo dice la palabra del Señor. Entonces es fácil amar a quien nos ama, pero es difícil amar a quien no nos ama, porque aquella persona que no tiene amor va a ser una persona malvada. Porque lo contrario al amor es ser malo. Por ende, Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos manda a amar a tales personas. En lo natural, nadie lo va a hacer. Pero el Evangelio es un estilo de vida diferente. El Evangelio no es o no se basa con la corriente del mundo, porque el mundo, lo natural del mundo es el que me la hace, me la paga, ojo por ojo, diente por diente. Si alguien mató de esta forma, tiene que morir de esta forma y se va a esforzar para hacerlo valer. Pero el Evangelio es totalmente diferente, es un cambio de vida, es un cambio de pensamiento, es un cambio de actitud, es un mundo nuevo. Y el Señor muchas veces y en muchas ocasiones a la gente de ahí alrededor y a los discípulos también les dijo, mira, la ley dice esto, pero no se basen en la ley, den más que la ley. Como por ejemplo, la ley decía que el judío estaba obligado a llevarle la carga a los romanos por cierto, pongámosle un kilómetro. Pero el Señor dijo, no se lo lleven por 1 kilómetro, llévenselo por 2 kilómetros. Aquel que te pide la capa, no solamente le des la capa, sino dale algo más también. El que te golpea en una mejilla, ponle la otra mejilla. Y uno se pone a pensar y dice, Señor, el Evangelio es totalmente diferente a lo que tal vez nos enseñaron y tal vez estamos viendo cada día. Es por eso que el Evangelio es llamado el camino angosto, porque muy pocos son los que siguen las enseñanzas del Señor y muchos son
a los que no les parece Sí, sí. y a los que están totalmente en desacuerdo con esto. Entonces, el Señor dijo, muy pocos son los que se salvan y muchos son los que se pierden. Entonces, en este plano, y dicho estas palabras, tenemos que hacernos la pregunta: ¿estoy en el camino ancho que me va a llevar a la perdición o estoy en el camino angosto siguiendo las enseñanzas de Jesucristo? Que ante lo normal de todas las personas van a parecer injustas. ¿Cómo voy a amar a mi enemigo? Pero el Señor dijo, ama a tu enemigo. Sí, Y Él nos dejó una vara muy alta cuando Él estaba crucificado en la cruz del Calvario, sí, Señor. ¿cierto? Con gente que le decía, si eres realmente el Hijo de Dios, bájate de ahí y sálvanos a nosotros, ¿cierto? Y otros le decían, a otros pudo salvar, ¿por qué no se salva Él? Entonces el Señor pronuncia unas palabras ahí, diciéndole al Padre, Padre, perdónelo porque no saben lo que hacen. Porque si hubieran sabido lo que estaban haciendo, no lo hubieran hecho y jamás hubieran crucificado al Hijo de Dios. Entonces eso mismo el Señor lo coloca como ejemplo para que nosotros sigamos esas pisadas. Tal vez nos va a costar, tal vez al principio nos cueste mucho, pero ese es el camino del Evangelio. Algo totalmente opuesto a lo que el mundo hace. El camino del Evangelio es diferente. Si alguien nos hace daño, deberemos de orar por esa persona y bendecirlo en vez de querer que a esa persona le vaya mal. Y hay dichos muy comunes. Ojalá te atropelle un tren. Ojalá te caiga un rayo. Ojalá te pase peor que... etcétera. Podemos agregar muchas cosas a eso. Pero el Señor nos dice en su palabra, ama a tu enemigo y ora por aquel que te calumnia, por aquel que te hace daño, ora por ello. Si no aprendemos a orar por alguien, jamás vamos a llegar a amarlo, porque aquí hay dos cosas. Si nosotros oramos por nuestros enemigos, vamos a poder amarlos. Y si no tiene amor, el único que da amor es nuestro Dios. Amén. Él, por amor, aún estando muertos en delitos y en pecados, el Señor nos rescató. Amén. Nos llamó, ¿cierto? Y nos enseña cada día a cómo debemos de actuar. Sí, Señor. Dios nos ayude en esto, Amén. porque ay, que es difícil amar a los enemigos. El Señor lo mandó, nosotros debemos de hacerlo, pero no lo podemos hacer solo. Tenemos que hacerlo con la ayuda de nuestro Señor Ayúdanos, Jesucristo. Señor, así es mi Dios. En eso Él nos dice, pide y vas a recibir. Busca y vas a hallar. Golpea la puerta del cielo en oración, pidiendo amor por tus enemigos, y yo voy a abrir la puerta de los cielos y te voy a dar amor por tus enemigos. Que el Señor de paz, que el Dios de paz, nos bendiga y nos guarde. Amén. Amén. Amén.